Quiero compartirles una palabra que quizás usted la haya escuchado, sobre todo los antiguos, muchas veces, pero a través del tema que hemos estado trabajando en estos días, desde que vino el apóstol, que tiene que ver con el Espíritu Santo, yo le oraba al Señor. Esta palabra hace muchos días atrás, Dios me la dio y tenía como una lucha de decirle, bueno, Señor, pero es que es una palabra tan conocida, hablándolo así, pero que a veces no practicamos lastimosamente. Y tiene que ver con la historia de la mujer samaritana. Cuando tú vas al libro de Juan, en el capítulo 4, tú vas a encontrar la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y es un capítulo largo y que sus primeros versículos habla de esa historia especial, de un encuentro especial que tuvo esta mujer samaritana con Jesús. Y hoy vemos algo que como cristianos y como el pueblo de Dios a veces experimenta, y es el no sentir y el no saciar nuestra sed, porque el ser humano por naturaleza tiene esos momentos y esas situaciones de sentir sed. Y esa sed viene a través de un cansancio, obviamente, cuando hay un caminar, cuando hay un fuerte sol, cuando hay una fuerte carga, porque no solamente el sol, cuando tú cargas algo muy pesado, entonces eso puede producir obviamente una sed, un cansancio. Y hoy encontramos mucha gente así, cansada del camino, cansada de las situaciones, a punto de decir, no doy más, no puedo más. Ayer me contaba una joven de las que están conmigo en el posencuentro. Hago un paréntesis, animarles para que los que fueron al encuentro pasado continúen, porque está faltando mucha gente al posencuentro, pero igual manera hay un grupo muy especial que no falta, y entre ellas había una chica que trabaja en una empresa de esto de confecciones, y me decía, pastora, estoy triste porque una de mis compañeras, aunque yo no tenía mucho contacto con ella, solamente sé que era de mi misma, ¿cómo se dice?, sección, sí, del mismo bloque donde estaba ella, se suicidó antier. Yo no sé si usted escuchó eso en las noticias. Una joven, no sé cuántos años, pero se tiró de un 7º piso y falleció. Y obviamente es una muestra de soledad, de desespero, de angustia, y quizás podría haber tenido muchos motivos, pero ¿qué puede llevar a alguien a hacer eso? ¿Qué puede llevarle a uno a tener esos sentimientos y esos deseos de decir, no quiero vivir más, no deseo más esta vida? Y saben, a veces en la vida cristiana uno escucha gente así. A veces a uno le pueden, no solamente a ti, porque a veces uno piensa que solamente es uno, pero como que mi dolor, pero hay mucha gente a nuestro alrededor que puede estar pensando en eso. ¿Para qué vivir? Me siento sola, así tenga esposo, así tenga esposa, así tenga hijos, así venga a una iglesia. Hay momentos donde uno puede sentirse solo, como abandonado, como sin esperanza, como sucedió, y vamos a mirar en el pasaje de la mujer samaritana. Y yo quiero enseñarles algo con relación a este pasaje. Vamos a ir leyendo unos primeros versículos, porque voy a enfocarme solamente, exclusivamente, ni casi usaré otros textos, muy pocos usaré esta mañana. Pero la palabra dice que cuando pues el Señor entendió, dice que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan. Dice, salió en el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, escucha el versículo 6. Entonces Jesús, ¿cómo estaba? Cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta, cuando vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Hasta ahí esa primera parte vamos a mirarlo. Y algo especial que encuentro aún como introducción es que Jesús estaba ¿cómo? Cansado del camino. Aquí nos muestra una naturaleza linda de Jesús, humanidad.
Era humano como usted y como yo, sentía como usted y como yo y se cansaba como usted y como yo. Porque a veces creemos que no, a veces creemos, la gente, yo le decía esta semana, alguien me decía, pastora, ¿será que la gente sufre lo mismo que yo? Después de que vine al encuentro me ha pasado de todo, terrible. Y yo le decía, todos pasamos por cosas terribles, lo que pasa es que usted no se da cuenta. Porque a veces centramos ese dolor en mí, solamente en mí. Pero quiero decirle que Jesús también se cansó. Jesús estaba cansado del camino, no de la manera tuya, cansado físicamente, estaba agotado físicamente. Yo no sé si Jesús en algún momento dijo, uy, ¿será que valdrá la pena todo lo que estoy haciendo para que la gente ni me escuche, algunos hasta me insulten? Imagínense, en el momento de la cruz diría, ¿será que valdrá la pena todo esto que estoy haciendo? Pero Jesús en este instante estaba cansado y nos muestra una naturaleza humana como la tuya y como la mía, ¿sí? Pero hubo una gran cita divina. Una cita especial entre Jesús y una mujer llamada la mujer samaritana, porque el nombre de ella es más bien reconocida solamente porque era de un lugar determinado, la mujer samaritana. Y esta mujer tuvo un encuentro especial, yo lo llamo las citas divinas. Y yo quiero invitarle, iglesia, para que usted entienda que usted todos los días necesita una cita divina con tu Jesús. Tú y yo necesitamos tener esa cita especial con el maestro de Galilea. Necesitamos esa cita especial. Y a través de este pasaje quiero enseñarle 9 cosas así muy importantes que yo encontré a través de este pasaje. Y quizás puedan haber obviamente muchos más, pero yo encontré la primera de ellas. Es que Jesús le llama la atención de esta mujer. La llama la atención pidiéndole algo. Y en el versículo 7 dice, vino una mujer samaritana, porque Jesús se queda solo. Algunos estudiadores de la Biblia dicen que de pronto Juan estaba por ahí cerca, porque no creían que de pronto Jesús tan solo se hubiera quedado totalmente. Pero dicen que los discípulos se habían ido, la mayoría, o quizás no sé si realmente todos, se habían ido para el pueblo más cercano a traer provisión. Yo no sé qué tan cansado estaba, pero le aseguro algo, lo que estaba sucediendo estaba predestinado que sucediera. Hay cosas que tú vives que son duras, difíciles, pero quizás Dios ha predestinado con un propósito divino. Y aquí estaba sucediendo algo divino, y era un encuentro de la mujer samaritana con Jesús, de Jesús con la mujer samaritana. Jesús estaba ahí sentado, ahí a la orilla de ese pozo, cuando viene la mujer samaritana a sacar agua. Yo no sé si usted sabe que los pozos anteriormente no había como hoy, obviamente, el acueducto. Los pozos estaban fuera de la ciudad, no estaban ni siquiera cerca. Ellos tenían que ir por agua ya fuera de la ciudad, en este caso de Samaria. Entonces ella estaba sola. Ella venía con su cántaro y obviamente tenía cómo sacar esa agua cuando se encuentra con Jesús. Ese encuentro, como les digo yo, esa cita divina, la cual tú y yo necesitamos todos los días, y a la cual Jesús llama la atención pidiéndole de beber. Jesús dice, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Jesús llama la atención haciéndole una pregunta a esta mujer, dame de beber. Y yo quiero decirle que Jesús a nosotros nos llama la atención preguntándonos, ¿usted qué tiene para darme? ¿Será que tú tienes hoy algo para darle a Dios? Porque a veces venimos a la iglesia y estamos esperando siempre recibir. Pero si Jesús nos preguntara literalmente, y yo quiero que tú tomes esta pregunta también para ti. Quizás no te está preguntando algo tan literal físico, de que esté aquí en un pozo pidiéndote hoy una Coca-Cola, pidiéndote hoy un postre, pidiéndote hoy una Tutti Frutti, un Gatorade. No, Jesús quizás hoy te venga a preguntar, ¿qué tienes para darme? Mujer, varón de Dios, ¿qué tienes tú para ofrecerle hoy a Jesús? ¿Será que tenemos algo para darle a Jesús? O quizás tendría que decirle, Señor, como lo segundo que vamos a ver de la mujer samaritana. Y es que la mujer samaritana lo que hace a través de la pregunta de Jesús, en el versículo, vamos a continuar leyendo lo que dice el versículo 8 y 9. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, versículo 9. Y la mujer samaritana le dijo una respuesta. No de que si le podía dar agua o no, sino que le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. La mujer se sorprende por la petición que Jesús le hace.
A veces cuando Jesús se acerca a nosotros, nosotros nos sorprendemos. Jesús llamándome a mí, ¿será que me siento digna? ¿Será que me siento digna que Jesús quiera venir a tener un encuentro conmigo? Esa fue la condición, pero había una barrera. ¿Sabían ustedes que se trataba la barrera que tenía la mujer samaritana con los judíos, en este caso con Jesús? Porque a través de sus vestuarios ellos se reconocían. A través de su hablado ellos se reconocían y se dieron, obviamente esta mujer sabía que él era judío y que ella era samaritana, y que, como dice el mismo pasaje, judíos y samaritanos no se entendían entre sí. Pero aquí hay algo importante que quiero enseñarles, si no lo sabías en esta hora. ¿Saben ustedes por qué no se entendían los samaritanos con los judíos? ¿Alguno sabe? ¿No sabe por qué? Porque a veces leemos y no entendemos muchas cosas, y empecé a averiguar el por qué. ¿Y sabe qué me sorprendía? De que a veces tenemos barreras para acercarnos a Jesús. Muchos tenemos una cantidad de barreras para acercarnos a Jesús, pero hay una razón lógica en este sentido. ¿Por qué judíos y samaritanos? El problema no era de Jesús, el problema era de la mujer samaritana que decía: usted me está pidiendo agua, usted no debería estar hablándome, yo no me merezco que hable porque yo soy desechada por los judíos. Eso era lo que la mujer samaritana decía, porque había una connotación fuerte en esa historia, y era que escúcheme tremendamente, los samaritanos eran descendientes judía. Los samaritanos, cuando tú buscas la historia de dónde vienen los samaritanos, los samaritanos vienen de descendencia judía. Su origen eran judíos, tremendo. ¿Y por qué entonces, si eran judíos, no se entendían con los judíos? Porque la historia cuenta, cuando usted va y busca la historia de los samaritanos, dice que los samaritanos eran descendientes de Efraín y Manasés, hijos de José. Eran de la tribu de Judá. No eran cualquier clase de judíos, eran de la tribu, pero eran, ¿cómo se dice? Cuando hay una unidad con otras. No, eso, había una mezcla entre este pueblo de los gentiles con los judíos, se mezclaron y ellos se convirtieron, eran también judíos, porque eran descendientes de Efraín y eran descendientes, dice la palabra, de Manasés, hijos de José. Pero sucedió algo, como historia se lo cuento rápidamente. Lo que sucedió es que los samaritanos, aunque eran judíos, abandonaron las leyes de Dios. Muy tremendo cuando investigaba esto. Los samaritanos eran judíos, pero habían abandonado las leyes de Dios, aunque las sabían y las conocían. Ahorita vamos a mirar más adelante que sí era cierto. Ellos habían abandonado las leyes de Dios. Y segundo, algunas cosas que encontraba es que ellos se mezclaron la fe de Dios con las razas paganas, con creencias paganas, siendo esto prohibido por Dios. Empezaron a mezclarse, a unirse con personas incorrectas, y dice que practicaron matrimonios mixtos de líderes del pueblo con vecinos paganos. Y de tal manera lo que hicieron los judíos, porque Dios hablaba siempre de un pueblo santo, sin mancha, lo cual hicieron que tenían que separarse, porque ellos se habían mezclado tanto con religiones paganas, con inmundicia. Dejaron las leyes de Dios para crear sus propias leyes y leyes de dioses ajenos, que tuvieron que hacer una separación, y por eso no se podían unir, porque en algún momento los judíos podían enamorarse con las samaritanas, y eso era abominación hacia Dios, porque no era digno, porque ellos estaban contaminados. Yo quiero decirle que esa es la primera barrera que nos impide acercarnos a Dios. ¿Sabe cuál es? La desobediencia, el no cumplir sus mandamientos. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando nos aliamos con las creencias, como dice la palabra, de que nosotros no podemos seguir las corrientes de este mundo. No sigan las corrientes del mundo, dice la palabra del Señor. Algunos siguen las corrientes del mundo, y eso mismo solo nos hace separarnos de Dios. Es que a mí ya me miran raro, es que a mí yo no, sí, claro, es que ni siquiera es que lo miren raro, uno mismo se siente indigno. Yo le hago la pregunta: ¿quién rechazó a quién? ¿Jesús a la mujer o la mujer a Jesús? Tremendo, porque ella misma sabía que había algo incorrecto y ella misma se sintió indigna de acercarse a Jesús. Jesús no había dicho nada, Jesús le pidió agua y punto. Aunque las costumbres no eran así,
A Jesús no le importó, porque le tengo una noticia: Jesús vino por los enfermos, no por los aliviados. Jesús vino por los necesitados. Jesús vino por los angustiados. Jesús vino por aquellos que necesitaban de Él. A Él no le importaba la raza, las costumbres. Él vino a traer libertad a todo aquel que necesitara de Él. Por eso estaba la separación. Por eso había una barrera. Pero la barrera no la pone Dios, la barrera la ponemos nosotros mismos. Porque cuando uno mismo sabe que está mal, uno coloca la barrera. Cuando alguien está mal, a veces, con todo respeto, en la iglesia, siente que todo el mundo lo mira. Y yo digo, tan conchudo, aparte de que la embarra, cree que él es el centro de atención. Pues, ¿qué haremos? Tan importante el caballero, la señorita, tan importante. Sí, para Dios eres muy importante, pero a veces es el mismo enemigo haciéndome creer: es que me miraron feo, mejor no vuelvo. Es que no soy digno. Yo quiero decirle que Dios no vino por enfermos, no vino por aliviados. ¿Vino por quién? Por enfermos, para restaurarlos, dice la palabra del Señor. Lo tercero que vemos entonces, Juan, vamos a mirar el versículo 10. ¿Cuál es el deseo de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La respuesta de Jesús era, y el deseo de Jesús es, que nosotros le conozcamos. ¿Cuál es? Que usted conozca a Jesús. Porque Jesús confronta a esta mujer diciéndole: si usted supiera quién soy yo. ¿Sabe qué es lo más tremendo, iglesia? Que a veces nosotros podemos venir a una iglesia y no saber realmente quién es Jesús. Hay muchos que no tienen idea realmente quién es Jesús. Algunos no saben realmente a quién tienen al lado. Algunos no saben realmente a quién recibieron en el corazón la vez que pasaron adelante, la vez que fueron a un encuentro. A veces hay gente que no tiene ni idea de quién es Jesús realmente. Si supieras el don que hay en mí. Y la palabra don significa regalo. Eso significa la palabra don, es un regalo. Yo quiero decirle que Dios tiene cantidad de regalos para mi vida. Jesús confronta a esta mujer y le dice: si usted supiera quién le está pidiendo agua, si usted supiera quién se le está acercando en este momento, las cosas cambiarían. Pero lastimosamente, nosotros a veces no sabemos quién es Jesús realmente, quién es Dios, quién es ese Dios que está dispuesto a regalarme tantas cosas. Yo le hago una pregunta en esta hora, iglesia, y por favor conéctese, no se deje distraer. Yo quiero confrontarte con algo en esta mañana. ¿Qué tanto conoces a tu Dios? ¿Qué tanto conoces tú a Dios? Si yo te digo qué clase de Dios tiene, ¿qué me vas a responder? ¿El que te abandonó? ¿El que te dejó? ¿El que sientes que no está contigo en los momentos difíciles? Aquel que te señala, aquel que te juzga, aquel que sabe que tienes problemas económicos y no hace nada, aquel que sabe que estás enfermo y no hace nada, aquel que sabes que estás angustiado y no hace nada. Pues le tengo una noticia: nuestro Dios no es ese. Nuestro Dios en la Biblia se manifestó de una cantidad de maneras. Voy a mencionarle rápidamente para que usted pueda recordar y ojalá nunca se le olvide. Y que Dios se revelaba al hombre en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento de muchas maneras, como el Elohim. Y la palabra Elohim, algunos saben de los que significan los nombres de Dios, significa el Dios eterno. Yo quiero decirle que nuestro Dios es eterno, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice su palabra. Nuestro Dios es eterno. Porque algunos creen que nuestro Dios envió a su Hijo, pero se murió y quedó allá crucificado. Nuestro Dios envió a su Hijo, pero para que resucitara. Y hoy está allá en el cielo esperándonos a nosotros. Porque Él es eterno y nosotros fuimos creados para ser eternos con Él. El Dios Roy, y es el Dios que me ve. ¿Sabían que Dios a usted lo ve? ¿Sabía que Dios a usted lo ve en todo momento? Líderes que están aquí, ¿recuerdan lo que les enseñaba el martes en la reunión de líderes? Con una sola palabra clave: ¿quién es el que nos mete en el horno? Líderes, ¿no hay ni uno? ¿Quién nos mete en el horno? Dios nos mete en el horno. Y ustedes dirán a esta hora: ¿cómo así que Dios es el que nos mete en el horno? Sí,
Dios es el que nos mete, dice el Salmo 66, que Dios nos mete en un horno. Y cuando nos mete en el horno es porque nos quiere purificar y porque nos quiere formar. Y le tengo una noticia, como dice la palabra, así que somos parecidos como la plata y como el oro. Cuando aquel joyero mete la plata en el horno, la historia de ellos dicen que no puede quitarle la mirada porque se le puede pasar el tiempo. El momento. Yo quiero decirle que cuando te sientas en el horno, el Dios Todopoderoso te está viendo y Él jamás va a quitar su mirada de ti, porque Él no quiere que tú te pierdas, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento, dice el Señor. Él es el que ve tus necesidades, es el que ve tu dolor, Él es el que siempre está ahí. El Shaddai, dice la Biblia. Y ese Shaddai significa el todo suficiente. La gente no conoce al Dios Shaddai, el que todo lo puede dar. Él no le quedó pequeño nada. Si Él quiere darte algo, te lo da y punto. Si Él quiere ir a tocar el corazón de alguien para que venga y te regale un carro, lo hará y punto. Alguno lo puede creer. Yo estoy convencida que Dios puede hacer eso. Dios puede hacer que si hoy viniste con una necesidad, Dios puede tocar el corazón de alguien para que provea a esa necesidad. Porque nuestro Dios es suficiente. Pero hay gente que busca las añadiduras, busca lo primero y busca todo, olvidándose que de Dios es que viene todo. La palabra Jehová, ¿sabe usted qué significa? Yo soy. Yo soy el que soy. Usted tiene que saber que Dios es y punto. Y que Dios es grande y poderoso. Jehová Jireh, ¿sabe qué significa Jehová Jireh? El que provee a tus necesidades. ¿Sabe qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera, mi estandarte. Y la bandera significa que cuando vienen momentos de guerra, Él levanta bandera de victoria diciéndote: tú eres un vencedor, porque Satanás ya fue destruido, porque Satanás ya fue vencido. Él es Jehová Nisi, mi bandera. Él es Jehová Rafa, mi sanador. ¿Cuántos necesitan ser sanados física y emocionalmente por Jehová? Pero cuando no lo conocemos, no. Mire, hoy en día todavía podemos ver gente que se va a donde San Gregorio, donde el brujo, para que le ayude en su situación económica, en su situación física, cuando nos olvidamos que tenemos el mejor sanador, el mejor que restaura, y se llama Jehová. Jehová es mi sanador. Jehová Rafa está con nosotros. Jehová Roí. Y Jehová Roí significa Él es el pastor. Jehová es mi pastor. Sí, el Señor dice en su palabra que Él colocó en esta tierra algunos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Pero le tengo una noticia: tú tienes el mejor pastor de pastores. Y es el que nunca te va a dejar y que sabe todo de ti. Nosotros como pastores, yo sé que a veces ni nos merecemos ese nombre, porque sí cometemos tantas burradas, tantos errores, y yo sé que a veces no hacemos lo que Dios nos demanda, pero es que el único que realmente Dios habla del verdadero pastor es Jehová Roí. El Señor es mi pastor. Y no solamente Jehová Roí, sino Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Y le puedo mencionar una cantidad de nombres más de Dios. Y yo le hago una pregunta: ¿usted sabe todo eso? Y algunos se lo saben, pero no lo practican. Porque Jesús le dice a la mujer samaritana: si supieras cuál es el don que hay en mí, quién es el que te está pidiendo agua, entonces las cosas que podrían cambiar. Yo creo que es el momento, iglesia, que como pueblo de Dios realmente empecemos a conocer a Dios realmente. Pero mire, porque Jesús le dice: si tú supieras, tú serías el que me pidieras a mí el agua. Dice: tú le pedirías agua y Él te daría ¿qué? Agua viva. Pero la mujer no sabía que Jesús tenía algo para ofrecerle. Póngame cuidado, ¿sabe por qué? Porque Jesús no tenía con qué sacarla. Jesús no tenía el cántaro, no sé qué usaban, algo especial para poder sacar de allá.
No tenía cómo. Porque la mujer veía las cosas con los ojos naturales. Porque a veces nos fijamos en lo natural y nos olvidamos de lo sobrenatural y de lo espiritual. Porque algunos estamos deseosos a ver cuándo me llega lo material de parte de Dios. Pero yo quiero decirte que lo que a ti te debe enfocar es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Pero vamos a continuar con el versículo 12, por favor. Mire, gracias, déjamelo en el 11 para que miren. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua de vida? No sabía a quién le estaba hablando, no conocía el poder que había en Jesús. Pero yo creo que usted y yo ya sabemos el poder que hay en Jesús, amén. Y mire el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual beberían él, sus hijos y sus ganados? Encontramos aquí a una mujer que levanta argumentos, y una mujer con el mayor argumento, que se llama la religiosidad. Porque aquí le estoy verificando que esta mujer sí era descendiente judía. Esta mujer sabía quién era Jacob. Esta mujer sabía que ese pozo era de Jacob. Jacob lo había abierto con un propósito de saciarles la sed física, pero se quedó hasta allí. Esa mujer sabía en algún momento que iba a venir el Mesías, y ahorita te vas a dar cuenta de eso. Esta mujer sabía que había que adorar a Dios, pero a su manera, no a la manera que Dios quiere que le adoremos. Esta mujer sabía muchas cosas, pero religiosamente. Y yo quiero decirle que para que tú tengas un verdadero encuentro con Jesús, tú necesitas derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 dice: y derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muchos de nosotros nos volvemos religiosos. Usted necesita derribar esos argumentos. ¿Sabe? Vamos a adelantarnos un pitico el versículo 25 para que me entiendas lo que te estoy diciendo. Y se le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer era descendiente judía porque ella estaba esperando al Mesías, pero con un problema. Tenía un velo, con un grave problema. Su religiosidad no podía hacer ver que el que estaba frente a ella era el Mesías. Era Jesús de Nazaret, era Jesús su Salvador. A veces Jesús puede estar a tu lado y tú no darte cuenta. A veces Jesús puede estar allí llamándote y tú estás esperando otra cosa diferente. Jesús te puede estar ofreciendo simplemente un abrazo, pero tú estás esperando otra cosa distinta que te impide ver lo que Dios quiere darte realmente. La religiosidad nos impide ver el favor de Dios. La religiosidad nos impide acercarnos a Jesús. Por eso Jesús, vamos a volver nuevamente al versículo 13, por favor. Que es el centro de esta predicación. Jesús le ofrece agua de vida eterna. Porque Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, está hablando del agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiera del agua que yo, oiga la palabra clave, que yo le daré. Cualquiera que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le ofrece algo especial a esta mujer, algo que en esta mañana te está ofreciendo a ti, me está ofreciendo a mí, algo que le aseguro que usted necesita y que yo necesito en esta mañana y todos los días, y se llama el agua de vida eterna. Mire, así como tu cuerpo físico necesita de esta agua sí, para saciarnos, hay algunos que les dio sed, segurito, ¿sí o no? Algunos hasta se les dio y empezaron a tomar agua. Mire, así como tu cuerpo requiere el agua física, ¿usted sabe que nuestro cuerpo requiere de esa agua?
Cuando la gente no consume agua, se deshidrata. A través de la falta de aguas hay una cantidad de enfermedades, ¿cierto, Martica? Que ella me regaña hartísimo por eso. Pastora, usted no toma agua, pastora no toma. Porque aquellos que conocen del cuerpo humano saben que necesitamos del agua. Pero nosotros que somos espirituales, escúcheme, iglesia, necesitamos entender que tú y yo necesitamos de un agua especial que solo lo ofrece Jesús. ¿Y usted sabe de qué agua estaba diciendo Jesús? Se los voy a decir. El agua de vida eterna tiene que ver con el Espíritu Santo, que ya está en nosotros, pero que tiene que fluir como fluye las aguas de allá de las fuentes. Fluye y fluye y fluye, está en constante movención. Mire lo que dice Juan capítulo 7, versículo 38. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, Jesús mismo lo dijo más adelante. Juan 4, con la mujer samaritana, Jesús confronta a la mujer diciéndole: yo tengo el agua de vida para ofrecerte. Pero en Juan 7:39 Jesús viene a decirles, desde el 38, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y yo quiero decirle que no estamos en el tiempo de allá cuando Jesús se le acerca a la mujer samaritana. Estamos viviendo el mejor tiempo, porque el derramamiento del Espíritu Santo ya fue puesto sobre toda la tierra. El problema no es de Dios ni de Jesús. El problema es de nosotros, que no bebemos, que no disfrutamos del agua de vida que Dios nos está ofreciendo. ¿Sabe por qué no lo disfrutamos? Porque no lo conocemos. ¿Saben por qué no lo disfrutamos? Porque estamos sedientos de cosas físicas y buscamos y estamos en corre para aquí y para allá. El Señor nos confronta aún a nosotros como pastores, porque algunos hasta creerán que nosotros nos ganamos el sueldo haciendo nada. Pero hay momentos donde el tiempo no alcanza y Dios a veces a mí misma me ha regañado, porque a veces corro de un lado para el otro, que allí, que una consejería, que una cita, que hay que organizar esto, que hay que organizar lo otro, pero nos olvidamos. Y a mí a veces se me olvida que yo también me canso. A mí a veces se me olvida que aunque tenga el título de pastora, soy igualita a ustedes, que se siente sola, que se siente angustiada, que tiene problemas con los hijos, que tiene problemas con el esposo, que tengo problemas a veces económicos, que a veces me duele algo físico. A veces nos olvidamos de eso y Dios me ha dicho: pero el problema es que estás de un lado para el otro corriendo y no has ido a la fuente, y la fuente se llama el Espíritu Santo, el que sacia, el que llena, el que te quita la sed. Porque si supiéramos quién nos está ofreciendo del agua, nosotros iríamos. El problema de nosotros, iglesia, es que sabemos dónde está la fuente y no vamos. ¿Por qué no vamos? Porque al enemigo no le conviene que vayamos. Porque la Biblia dice que cuando habla del agua de vida, está hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el centro de todo. Necesitamos tener esa vida de sumergirnos en el río del Espíritu todos los días. Así como, ¿a cuánto les gusta bañarse todos los días? Uy, a la mitad no. Pillados hoy. ¿Sí ve? Todo se supo. Luis, no hubiéramos tomado una foto, me hubiera ayudado. Aquí quedaron, mejor dicho, en descubierto. Ustedes son de los que dicen: no, como me bañé anoche tardecito porque iba a madrugar, para quedar listico de una vez. Algunos dicen: no, pues vayamos así, que ahorita cuando llegue a la casa me baño por la tarde. Descubiertos algunitos, ¿sí ven? Los que no le... Yo quiero decirle que así como usted necesita del agua para limpiarse, para refrescarse, ¿a alguno le ha pasado que en serio cuando está bien sudado y bien cansado y usted solamente se baña un poquito, pero usted queda como a medias? Y lo peor de todo es que se le revuelve el olor a chucha con la loción
y con el olor natural suyo, y eso se vuelve un revoltijo que usted no sabe ni a qué huele. Y para rematar, si se va al agua, peor, ¿cierto? Pero yo quiero decirle que cuando uno sabe que está tan grave, usted va y se mete en el chorro. Ese chorro rico, yo no sé si a usted le gusta bañarse con agua caliente, a mí no, me encanta fría. Y pues sobre todo si está haciendo muchísimo calor, cuando uno está saciado y usted de pronto se mete a una piscina o un río más, porque las piscinas a veces son fastidiosas por el cloro. Pero cuando usted se mete a una fuente, a un río cristalino, usted siente una sensación especial. Usted siente algo que te refresca. Yo quiero decirle, escúcheme iglesia, así es el Espíritu Santo. Cuando tú te puedes sumergir en Él, Él te refresca. Cuando te sumerges en Él, Él te limpia, porque salen tus impurezas. Cuando tú sumerges en el río del Espíritu, Él sacia tu sed. Y la Biblia dice que el agua que Él está ofreciendo es para que tú no vuelvas a tener sed jamás, no significando que solamente tomes un día. No, necesitas como el agua estar sumergiéndote en el río del Espíritu de Dios. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Vamos al versículo 15. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer samaritana? Porque Jesús le dice, la mujer le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer, yo creo que sucedió algo especial, la que fue quitado un velo, los argumentos se derribaron. Jesús le ofreció algo que ella dijo, sí, yo quiero esa agua, yo anhelo esa agua. Hoy en día existen películas, historias de ficción donde hablan de una fuente para que la gente dure toda la vida y no se ponga vieja. Yo tengo una noticia, este cuerpo un día se acabará, pero hay un agua que usted puede beber para que te vuelvas eterno. Aló, iglesia, hay un agua que Dios te está ofreciendo y tiene que ver con sumergirnos en el río del Espíritu, porque tú y yo fuimos diseñados para la eternidad y solamente vamos a estar en la eternidad cuando estemos sumergidos en el río del Espíritu de Dios. Dame de beber, yo quiero, para que no tenga, esta mujer lo entiende, yo quiero, dame, acepta la oferta. Yo quiero decirle en esta mañana, ¿cuántos quieren aceptar la oferta de Jesús? Porque Jesús está aquí ofertando el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, porque creo firmemente que vienen tiempos poderosos, maravillosos para la iglesia de Jesucristo, pero solo aquellos que se sumergan en el río del Espíritu de Él. No hay otra manera, se lo aseguro que no. Porque si tú bebes de otras aguas, tú vas a volver a tener sed. Pero cuando tú te sacias de Dios es diferente. Pero hay algo que sucede. Todo no queda allí. Versículo 16, mire lo que sucede. Algo bien especial y bien tremendo. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús confronta a la mujer. Escúcheme que esto no nos gusta, nos encantó, listo, recibimos el fuego del Señor, yo quiero, listo. ¿A quién quiere ahorita estar en fila para recibir el poder? Pero qué maluco cuando Dios empieza a confrontar. Porque Jesús siempre confronta con nuestra condición. Jesús confronta a la mujer con su condición. ¿Dónde está tu marido? No tengo. Y no tiene, porque aún el quinto que tienes ni siquiera es su marido. Era una mujer que Dios confronta con un vacío emocional tan fuerte. Jesús lo confronta diciéndole, claro, mujer, estás equivocada, tienes cosas sin resolver. Jesús lo que hace es que le quita la máscara. ¿Saben? Somos expertos en ponernos máscaras. Somos expertos en mostrarnos lo que no somos. Pero cuando el Espíritu viene sobre nosotros, cuando tenemos el encuentro con Jesús,
Porque realmente esta mujer solamente fue confrontada. La palabra dice que el Espíritu no había venido todavía, iba a venir. Pero esta mujer dio el primer paso. A la diferencia de nosotros, que hoy sí podemos beber del fuego, de esa agua de la vida del Espíritu Santo. Es una gran diferencia. Pero Jesús viene y la confronta. Y Jesús quiere confrontarte. ¿Cuál es tu condición actual? ¿Tienes máscaras? ¿Qué es lo que está llenando tu vacío? ¿Lo llenas con la música? ¿Lo llenas con el cigarrillo? ¿Lo llenas con un vicio? ¿Lo llenas con la masturbación? ¿Lo llenas con la pornografía? ¿Lo llenas con mujeres? ¿Lo llenas aún chismoseando y hablando de los demás y criticando a los líderes, a los pastores, a su mamá, a su papá? Y criticamos al presidente y criticamos al vecino y criticamos a todo el mundo. Y mi pregunta es, ¿cuál es nuestra condición actual? La condición actual es que simplemente estamos llenando vacíos incorrectos. Porque todo aquello que hacemos superficialmente a veces es para llenar vacíos. Y llenamos, a veces el cristiano dice, yo no lleno vacíos. Pero le tengo una noticia, que yo conozco líderes llenando vacíos a través de su ministerio. Y están en un corre para allí, para allá, pero en realidad están vacíos. En realidad no experimentan lo que Dios quiere que experimente. Por eso Jesús la confronta. Jesús le dice, llámame a tu marido, porque no te quiero bendecir a ti solamente. Quiero bendecir tu casa, quiero bendecir todo tu ser, quiero bendecir tus emociones. Pero la mujer quedó en descubierto. Qué triste cuando a veces quedamos en descubierto, cuando nos quitan la máscara. Pero yo quiero decirte algo importante. Dios quiere llenar aún esos vacíos. Cuando un hombre y una mujer se satisface en todo lo que te mencioné ahorita, en los celos, en la murmuración, en el chisme, en la crítica, en la pornografía, en el licor, en la droga, está simplemente llenando vacíos. Su corazón está quebrantado. Y cuando alguien está quebrantado, y aprendíamos en estos días algo muy importante, cuando alguien está en su corazón quebrantado, tiene problemas emocionales, tiene problemas relacionales y tiene problemas sexuales. Comprobado, y es cierto. Todo aquel que tiene el corazón quebrantado por una herida, por cosas del pasado todavía que no ha sido sana, tiene problemas emocionales, tiene problemas relacionales y tiene problemas sexuales que Dios quiere sanar cuando vayamos a su fuente. Porque tú y yo fuimos creados. Mire lo que continúa el versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. La descubrió. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. La mujer quedó aburrida, pero ella empieza a hablar de otra cosa diferente. Miren lo tremendo que sucede. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea que esta mujer había escuchado algo, o yo no entiendo un poquito por qué cambió como que me escaró, pero yo me voy a meter en otro lugar. Como que Jesús me está descubriendo cosas, pero mejor me voy a meter en otro lugar. Usted es como profeta, y como profeta entonces respóndame esta. Entonces más bien déjeme mi vida ahí emocional quietica un ratico, y venga, metámonos en algo. Al fin, ¿dónde es que debemos adorar? ¿En dónde es que debemos adorar? ¿No se supone que es en Jerusalén donde se debe adorar? Y versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Vosotros, escúchenme en esto. Aquí está el octavo punto, y es que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Tú fuiste creado con un propósito. Dios le demuestra el verdadero propósito de su vida a esta mujer. Dios le demuestra a esta mujer que su propósito no era llenar sus vacíos emocionales. Dios le demuestra a esta mujer un propósito, y el propósito es: vosotros adoráis lo que ¿qué? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo quiero decirle que hay un propósito de Dios para usted y para mí. ¿Y sabe cuál es? Buscar
adoradores. Y yo le hago una pregunta: ¿tú adoras a Jesús en espíritu y en verdad? Niños, perdón que sea tan directa con ustedes aquí, aprovechando que se hicieron todos tan junticos. Y les voy a decir algo de parte de Dios a todos ustedes. Quizás hay algunos que se salen de ahí, pero los tengo la mayoría juntos. Y yo sé que a veces sueno ser muy regañona, pero les estoy hablando algo en el espíritu. Conviértanse en verdaderos adoradores del Espíritu de Dios. Dejen a un lado adorar en la carne. Dejen a un lado a que sus vidas se emocionen cuando hay un piano, cuando hay una batería, cuando hay una guitarra. Es el momento que se levanten en este tiempo nuevos adoradores que adoran en el Espíritu y en verdad. Porque Jesús está cansado de gente hipócrita. Jesús está cansado de aquellos que levantan su mano y no saben por qué la levantan. Cantan las canciones y no tienen idea lo que cantan. No tienen idea lo que hacen. Es el momento que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Es lindo cuando escucha armónicamente todo, porque Dios es orden. Pero lo que Dios mira es mi corazón. Lo adoro de verdad. Adorar a Dios significa, ¿saben ustedes, adoradores, qué es adorar a Dios? ¿Quién me dice? Las de danza. Amar con extremo. Adoración es amar con extremo. La iglesia en general, usted y yo amamos a Dios con extremo. La palabra adoración es el tiempo que adoremos en espíritu y en verdad. Es que tú adores a Dios con extremo, que lo ames con extremo. Y amar con extremo significa morir a ídolos. Amar con extremo es descubrir cuáles son los ídolos que tengo. Mi título universitario, mi universidad, mi trabajo, mi novia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi posesión económica, mi empresa. ¿Quién es tu ídolo? Porque eso no es un adorador. El adorador es aquel que ama con extremo y le dice: Señor, te adoraré en todo tiempo. Tenga en el bolsillo o no tenga en el bolsillo. Mi esposo me ame o mi esposo no me ame. Mis hijos estén o mis hijos no estén. Esté sola o tenga rodeado de mucha gente, yo te voy a adorar. Me critiquen o no me critiquen. Me aplaudan o no me aplaudan. Me den un reconocimiento o no me den un reconocimiento. Porque a mí lo que me debe importar es lo que Dios dice de mí. Lo que debe importar es que yo lo ame sobre todas las cosas, porque lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Si le va a dar un fuerte aplauso, dérselo al Señor de verdad con todo su corazón. Amar con extremo es intimidad con Dios. Y termino diciéndole lo que hace la mujer samaritana. Vamos a continuar, por favor. Versículo 24, para terminar. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Escúcheme esto, Jesús se le revela: yo soy el que soy. Yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová, yo soy el Dios todopoderoso para ti. Pero mira el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Todos se quedaron ¿qué? Callados. Entonces, aquí está la clave. Entonces la mujer dejó ¿qué? Su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dos cosas ahí. La más importante: dejó su cántaro. ¿Usted sabe qué representa dejar el cántaro? Dejar su condición pecaminosa, dejar su pasado. Yo sé que aquí hay personas que viven aferradas de su pasado,
aferradas de sus errores, aferrados de su condición humana. Es el momento que dejes el cántaro, es el momento que dejes lo natural para vivir en lo sobrenatural. Es el momento que dejes allá el recuerdo de la violación, del desprecio, del abandono, de las malas palabras, de los días de soledad. Es el momento que dejes los vicios, que dejes la pornografía, todo lo malo que te invade y empieces realmente a decir: quiero ir a beber del agua de la vida eterna. Versículo 39, vamos a ir al 39, porque algo sucede cuando Jesús tiene un encuentro sobrenatural conmigo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué dice? Creyeron en él. ¿Por quién? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Lo que más le llamó la atención a la mujer era que Jesús le quitara la máscara. Es lo que veo yo. A la mujer samaritana al final no dijo: mira, un judío se me acercó, mira que un judío me pidió agua. No, a ella quedó impactada porque ese hombre le había descubierto su corazón. Yo creo que es el momento que tú y yo le descubramos nuestro corazón a Dios. Y yo no sé si usted vino cansado, yo no sé si usted vino con a punto de decir: ya no más, quizás voy a ver qué pasa hoy porque estoy que ni vuelvo por allá. Mi vida es un desastre, mi vida es una situación de conflicto, de caos. Pero hoy es el momento de sumergirnos en el río del Espíritu. Termino con el versículo de Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré, escúcheme, yo le daré ¿cómo? Gratuitamente de la fuente. No tienes que pagar, es gratis. Días atrás, no sé si está aquí, y qué pena porque a veces no alcanzo a fijarme bien en la gente, pero alguien nos contaba diciendo que cuando no conocía bien del Señor, le había pagado 2 millones de pesos a un brujo para que le ayudara en su situación emocional y económica. Y mi esposo y yo le decíamos: Jesús no te cobra y te va a cambiar tu situación emocional y económica. Él lo hace gratis, gratuitamente. El agua que tú te tomas, a no ser que te la tomes de la llave, pero corres peligro a que te dé amibas, quizás muchas veces la compramos, pero el agua que Dios ofrece es ¿cómo? ¿Por qué no te pones sobre sus pies?